Este programa es presentado por El Observador. Muy buenas noches, bienvenidos a Claves Políticas, estamos por NSTV en otro capítulo de este programa, como todos los lunes, comenzando la semana con toda la grilla periodística de NSTV. Estamos todos los días a las 9 de la noche con un programa periodístico distinto, aquí en NSTV, mañana con Económicas, el miércoles con Off the Record, el jueves con el debate en A las Pruebas Me Remito, el viernes en el resumen con lo que pasó y también con los programas sobre cultura, por amor al arte y sobre el ambiente en el medio. Todo eso a lo largo de esta semana que estamos inaugurando con este programa de Claves Políticas, en una semana muy particular donde está a punto de concretarse el aval a uno de los partidos tradicionales para lograr un acuerdo histórico con otro de los partidos tradicionales. Sobre eso ha estado trabajando Horacio Baroli. Buenas noches, Horacio. Buenas noches, Nelson. Sí, es verdad. El sábado fue una jornada electoral en todo el país, donde hubo los colorados, los convencionales colorados tuvieron que ir a votar y decidir si aceptaban o no el acuerdo con los blancos. Hubo una valoración muy importante del Partido Colorado. 93% de los convencionales participaron de esta jornada. Y el miércoles en el escrutinio se sabrá si el Partido Colorado y el Partido Nacional forman un lema común para ir a pelear la intendencia de Montevideo con el Frente Amplio. Horacio, uno se preguntaba, 602 convencionales, ¿por qué? Si las convenciones son de 500, que es lo que se elige en las elecciones internas, como ahora se va a renovar el próximo junio. ¿Por qué es esa cifra? Sí, son 500, como bien decís, más 100 juveniles que agregó el Partido Colorado, más los dos expresidentes que también forman parte de la convención. El miércoles entonces se va a saber si están los votos suficientes para avalar ese acuerdo con los blancos. 2/3, 402 votos precisa el Partido Colorado para aceptar este acuerdo. Bueno, vamos a estar hablando de eso a lo largo de la semana. Hoy tenemos otros temas para tratar aquí en Claves Políticas. Ya tenemos a los entrevistados con los que vamos a estar conversando aquí por NSTV esta noche. Vamos a la portada, Horacio, y comenzamos con el programa. Hoy, en Claves Políticas, el lanzamiento de la nueva alianza dentro del Frente Amplio. ¿Por qué las listas 5005, 77 y el MAS crearon el Frente Unido? Entrevista al senador Enrique Rubio, de vertiente artiguista. Hoy, en Claves Políticas, los lineamientos programáticos del MPP para 2014. Entrevista al senador Héctor Tajam, del Movimiento de Participación Popular. La propuesta de gobierno de la lista que encabezará José Mujica. Hoy, en Claves Políticas, por NSTV. Bueno, muy bien, y comenzamos dándole la bienvenida al senador Enrique Rubio, vertiente artiguista. Buenas noches. Bueno, un gusto tenerlo aquí, como siempre. No, el gusto es mío. Bueno, vamos a estar hablando de esta propuesta que lo tiene entusiasmado, con el acto que tuvieron el sábado, y ya tenemos al senador Héctor Tajam, que está con Horacio Baroli ahí esperando, con quien vamos a estar conversando también sobre estas instancias programáticas que tiene la coalición de izquierda con la comisión del programa. Buenas noches, senador, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Bueno, lo tenemos ahí, está escuchando lo que dice su colega de bancada y competencia entre los sectores, porque también eso es el juego democrático interno que van a tener en el Frente Amplio. Hay competencia y colaboración, hay de todo, ¿no? Bueno, y hay un objetivo común, sí, que es llegar a un tercer gobierno del Frente Amplio. Vamos a estar hablando para qué, ¿no? Para hacer qué. Pero primero vamos a hablar del Frente Unido. Sí. ¿Qué fue lo que llevó a armar esta alianza interna dentro del Frente Amplio? Bueno, nosotros hicimos un diagnóstico hace un tiempo y que después se nos confirmó en las elecciones internas del año pasado para elegir presidente del Frente Amplio, en el sentido de que había un espacio, una sensibilidad que no estaba expresada, gente que buscaba otro camino, frente amplistas que buscaban otro camino, y nos pareció que nos había ido bien y que le daba, que podíamos desarrollar un nuevo proyecto. Y que esto iba a contribuir al Frente, porque el Frente tiene dos problemas. Una tendencia a veces a polarizarse en dos grandes sectores, que a veces se entienden y a veces no. Y otra tendencia extrema, que es a dividirse en una cantidad de microgrupos, listas, sectores, una cosa que lo vuelve un poco ingobernable. Entonces,
es generar una nueva corriente que vaya agrupando y busque la convergencia, es una manera de fortalecerlo. Porque lo que buscamos es un diseño al final en que la conducción del Frente Amplio tenga 4 o 5 pilares fundamentales que expresen su diversidad con sus distintas sensibilidades y que eso permita tomar decisiones, aplicarlas, tener respaldo parlamentario, y es un punto clave. Si no, nos vamos a dispersar en muchas realidades diferentes. A su vez hay realidades departamentales muy distintas, grupos locales. Nosotros hemos hecho un intercambio a través de todo este movimiento con muchos de ellos y bueno, lo vamos tratando de incorporar a una propuesta nacional. Y además creemos que bien, que hay que desarrollar nuevas ideas, que hay que de alguna manera renovar el frente, ¿no? Que como fuerza política ha tenido debilidad, ha tenido muy buenos gobiernos, pero ha tenido debilidad como fuerza política. Y entonces eso ha debilitado su comunicación con la población como actor político. Y ese es un problema, ¿no? Y en un tercer gobierno es un punto clave, ¿no? Senador, ustedes van a tener que desarrollar también algo que los visualice más allá del nombre o más allá de lo que puede ser la expresión Frente Unido, ¿no? Respecto a lo que es la interna del Frente Amplio, donde se visualizan corrientes, y más allá de la cantidad de sectores, bueno, una corriente en torno al actual presidente Mujica, otra corriente en torno al vicepresidente Astori, y muchas veces se ha hablado del problema de esa polarización. Pero ¿cuáles son los puntos que puede identificar el Frente Unido más allá de un número de lista? Yo creo que nosotros vamos a buscar a su vez que tenga un fuerte componente de renovación generacional, ¿no? No van a ser los mismos primeros candidatos, pienso, de las últimas elecciones, como en parte va a suceder con los otros agrupamientos. Ese es un tema, porque hay que ir preparando el desafío del 2019. La derecha no va a venir en el 2019 como viene ahora en el 2014. Es una ventaja relativa que tenemos, y es que la derecha no se ha renovado en el Uruguay, pero lo va a hacer, ¿no? Va a asumir un discurso, y ya se ve en alguna de sus figuras, va a asumir un discurso que incorpora, como ha hecho en Europa y en otros lugares de América Latina, muchas de las temáticas de la izquierda, ¿no? Y las incorpora a un discurso, digamos, que es un poco difícil de conjugar una cosa con la otra, pero en un discurso, ¿no? Común. También la izquierda ha incorporado cuestiones de la derecha como algunas medidas vinculadas a la seguridad pública. Sí, puede ser, sí, pero con una perspectiva de izquierda en cuanto a la naturaleza social, las políticas convergentes que deben atacar el tema y no solamente los aspectos represivos. Entonces, yo creo que la izquierda desde este punto de vista ha sido bastante coherente, pero creo que hay una nueva derecha que se ha desarrollado en muchas partes del mundo y que también va a aparecer en Uruguay. Entonces, ahí se va a necesitar, la izquierda va a necesitar un relanzamiento y nuevas figuras, ¿no? Porque si no va a un agotamiento histórico por razones generacionales. Entonces, nosotros queremos preparar eso, ¿no? Estamos muy volcados hacia la perspectiva del 2015-2019. Además, porque hoy el Frente Amplio cuenta con un capital político que es muy importante, que tiene las 3 principales figuras en materia de simpatía popular para la gente, como es Tabaré Vázquez, José Mujica y Daniel Astori. Claro. Pero por una razón, por edad, para más adelante no pueden seguir. Claro, entonces hay que prepararse para un nuevo ciclo y ya irlo como perfilando. Ese es un tema. Veremos cómo queda finalmente el Frente Unido como propuesta político-electoral, cómo queda estructurado, pero es una de las ideas. La otra idea es que uno debe jugar como una fuerza fuerte, que apunta fuertemente a la cohesión interna y que le da mucha atención a la gestualidad. A nosotros nos parece que se generan sentimientos de disgusto, disconformidad, desacomodo, falta de identificación en gran parte de lo que es ese frente amplismo de los primeros 100.000 o de los primeros 200.000, muchas veces, no por el rumbo que se toma, ni siquiera por el ritmo, aunque todo el mundo desearía que las cosas fueran más rápido, claro, ¿no? Sino por los gestos,
porque ve a veces enfrentamientos entre sectores que parecen que tener como trasfondo problemas de luchas de posiciones en el interior del gobierno, y entonces se dice, bueno, pero esto es lo que hace la derecha. La izquierda tiene un sentido muy fuerte de su diferencia frente a los partidos tradicionales. Y cuando se le toca ese punto de sensibilidad, bueno, ahí se provoca una reacción. Entonces yo creo que en esto, de alguna manera, de las normas de conducta, tenemos que insistir mucho, ¿no? Todos los frente amplistas tenemos que insistir mucho, porque son un punto clave de la identidad de la izquierda. No quiere ser nada que tenga que ver con los partidos tradicionales en cuanto a sus prácticas políticas. Y cualquier gobierno de izquierda tiene el riesgo, o partido de izquierda, de estatizarse. O sea, si está 5 años, está 10 años, está 15 años, entonces eso da como una especie de sentimiento de yo estoy instalado. Claro. Y entonces de recurrir a prácticas que no son las más convenientes. Entonces hay que cuidar mucho este aspecto. Otro tema que queremos desarrollar mucho es el frente cultural. Todo lo que tenga que ver con cultura en el sentido de la generación de valores y de formas de sensibilidad dentro de la sociedad. Me parece que hemos perdido una enorme cantidad de terreno desde este punto de vista. Y que entonces hay como una esquizofrenia, ¿no? Como un choque entre dos culturas. Una cultura que viene de la izquierda, que intenta desarrollar la solidaridad, las formas de integración social, que se expresa en la política tributaria o en la política de la salud o en otras políticas. Y por otro lado, el cultivo, quizás por los años en que se ha estado muy oprimido desde el punto de vista económico, por el desastre que tuvimos, pero el cultivo de un hiperconsumismo que produce un individualismo atroz, ¿no? Un individualismo atroz que genera una demanda por el último chiche, donde la gente siente que su identidad está, sí, cambió el celular o no lo cambió, bueno, ahí juega el joven fundamentalmente, ahí juega mucho. Entonces, insistir en otro tipo de cosas es un problema de los uruguayos, pero es un problema que se está debatiendo a nivel internacional, ¿no? Es un problema del mundo. Es un problema también de la cultura empresarial que genera productos perecederos y que para tener mercado genera otro y después, ¿no?, una especie de insatisfacción permanente. Y esto produce mucha frustración. Y si se junta con áreas de pobreza profunda que vienen desde hace mucho tiempo y de exclusión social, genera un cóctel explosivo. Porque entonces la vía corta y rápida para obtener lo que se busca, ¿no? Y poder comprar el plasma más grande que pueda haber encontrado y todo por el estilo, es la violencia. O sea, no hay una separación entre estas cosas de la cultura, de la integración social, de los valores que se cultivan, de las formas de la sensibilidad, de las formas en que vivimos unos con otros, de las formas en que convivimos. No hay con el problema de la violencia. Acá hay un parentesco que está y que ha sido estudiado en otras circunstancias. Entonces, insistir mucho en el frente cultural y educativo, donde creemos que tenemos un retraso muy grande. En realidad, nos parece que la izquierda uruguaya avanzó mucho en algunas políticas públicas, pero en otras ha estado retrasado, y como fuerza política también. Entonces, no ha sido un actor formador de opinión y de formas de pensamiento. Ahí en el tema educativo es un eje central de lo que va a ser la discusión, seguramente incluso electoral, ¿no? Pero ahí habrá que ver cuál es la autocrítica que se hace de lo hecho hasta ahora. La izquierda tiene que hacer autocrítica. A veces hay temor como en la autocrítica es como un reconocimiento a la oposición política. No, siempre supimos, la izquierda tiene que valorar adecuadamente, me parece a mí, el progresismo en el Uruguay, lo que hizo bien y lo que es la agenda pendiente. Y tiene que decir, bueno, hay que hacer autocrítica en esto, porque en esto nos trabamos, no supimos resolverlo, bueno, tenemos que avanzar mucho más rápidamente. En Montevideo tenemos que avanzar mucho más rápidamente en algunas políticas, ¿no? En otras, en realidad, es un problema de visibilidad. Se ha hecho y no se ve porque no se hace una buena difusión, pero en realidad en otras políticas sabemos todos que hay atraso. Entonces tenemos que
de alguna manera renovar nuestra propuesta montevideana, porque vamos a tener un desafío. Yo estoy seguro que van a llegar a un partido de Montevideo, los blancos y colorados. Todo indica, lo hablamos con Horacio Baroli. Van a ser un solo corazón, digamos, desde este punto de vista, la posibilidad que tienen. Ya lo hicieron de otra manera, en los hechos, en Paysandú y Salto, en las últimas elecciones. Claro. Entonces, los partidos tradicionales... Ese es un desafío, la constitución de un lema común es un desafío para el Frente. Más allá de que el Frente Amplio tiene una base muy fuerte en Montevideo, sí, y que bueno, todavía tiene casi 2 años de gestión en la cual puede hacer cosas que sean muy visibles para llegar mejor a la elección. Pero para usted igual, la constitución de este lema común entre blancos y colorados es un desafío para la izquierda. Yo creo que es un desafío y a la izquierda le viene bien el desafío. Lo peor que nos puede suceder es sentirnos cómodos, instalados, y que tenemos un tercer gobierno y que en realidad está Montevideo y otras cosas, y esto no está en discusión. Lo peor. En realidad nosotros necesitamos el desafío, porque el desafío es removedor, genera energía, genera cuestionamiento, genera una actitud mucho más militante. Se ve lo que se arriesga y lo que se puede perder, no como sector político, sino además como sociedad. Entonces, yo creo que en este punto se debe insistir mucho. Nosotros venimos insistiendo en esto. No demos por ganado. No demos con los resultados como ya los resultados que se van a producir. Acá no hay nada que sea un destino manifiesto, digamos. Ni en Montevideo, ¿no? Ni en lo nacional. Ni en Montevideo ni en lo nacional. Hablamos de eso luego en una pausa. ¿Cómo no? Y vemos cómo se prepara el Frente Amplio para el tercer gobierno. Tenemos al senador Héctor Taján del Movimiento de Participación Popular, con quien vamos a estar hablando también sobre la propuesta programática de este sector. Estamos aquí en NSTV. Vamos a una breve pausa y ya volvemos con más claves políticas. Seguimos en claves políticas, estamos con el senador Enrique Rubio de la vertiente artiguista Frente Amplio, también tenemos al senador Héctor Taján del Movimiento de Participación Popular, con quien vamos a estar hablando ahora en unos minutos, está con Horacio Baroli, y justamente tenemos acá que está recién salido de la imprenta este libro, que es de 2 excelentes periodistas. Uno, que tenemos el gusto de tenerlo aquí en el equipo de NSTV, como es Horacio Baroli, uno de los pocos periodistas que tiene una maestría en periodismo, pero más allá de los títulos, que es excelente en su trabajo y nosotros estamos orgullosos de trabajar con él. Este es un libro en trabajo conjunto con otro gran periodista, Federico Castillo, que además como tuitero es excelente, aparte de ser un gran periodista. Se llama Hasta la última gota, es la vida de Fabián O'Neill, un personaje, un gran jugador de fútbol y un personaje por encima de todo, que ha compartido horas con ellos y que está reflejado en este libro de Editorial Sudamericana, que hoy lunes llega a las librerías. Nosotros tenemos el gusto de tenerlo acá para disfrutarlo y felicitar a los colegas y amigos que hacen este trabajo en un país donde hay una gran producción de libros. Hoy cuando hablaba de Frente Cultural, uno dice, senador, hay problemas, evidentemente, en valores, en cultura. También es un país en el cual hemos visto lo que puede haber sido las representaciones de ópera en el Solís, con gente que viene del interior. La recorrida, yo nunca fui a ver, ¿no? Pero lo que debe ser la llegada del ballet dirigido por Julio Boca, con todo ese despliegue a distintas ciudades del interior, ¿no? Hay mucha producción de cultura y mucha capacidad desde ese punto para generar contenidos y demás. Lo que hay que hacer es que tengan medios y plataformas, por ahora con esto de la apertura en materia de televisión, de la pluralidad de medios y demás, pueden tener una oportunidad mayor que la que tienen de difusión. Uno mira la cantidad, por ejemplo, de libros que se publican en Uruguay para un mercado tan chiquito, ¿no? Sí. Y realmente es muy bueno, ¿no? Y después, bueno, lo que puede ser el teatro, de gente que hace con mucho esfuerzo, a veces con pocos recursos. Sí, la música. La producción de música es increíble. Uno dice ahora que además hoy la gente tiene otras herramientas para no comprar un disco y bajarlo, y eso, ¿no? Así que eso evidentemente a los autores es un desafío, pero la gran producción musical ahora se vio con los premios de música. Sí, es enorme esa capacidad. Por eso
Me parece que todo lo que tenga que ver con la promoción en este campo es un tema que hay que tomar para darle mucho impulso, ¿no? Todo el complejo, digamos, de la cultura, la educación, lo que hace a la formación de la sensibilidad, de las ideas, del manejo de la información, sino la gente anda como buceando, las nuevas generaciones como buceando un poco perdidas, ¿no? Sin punto de referencia frente a una alud enorme de información que llega, que no se sabe valorar y clasificar, ¿no? En cuanto a cuáles son los contenidos centrales. Sí. Senador, yendo a lo que decíamos antes del corte, la elección de Montevideo decía, es un desafío. La elección nacional, muchos frente amplistas sienten, y bueno, Tabaré Vázquez dio el sí, estuvo en la primera aparición pública, justamente en el acto del bautismo público del Frente Unido. Sí, que hicimos en el Galpón. Sí. En el Galpón, satisfecho con el acto. Sí, desbordó el Galpón y ese era el primer dato, ¿no? En un día complicado. En un día complicado, con frío y llovizna y no sé cuánto, que con el tiempo como ha venido nosotros decíamos, bueno, este es un problema. Pero no, la verdad que desbordó completamente, así que quedamos muy contentos desde ese punto de vista. Usted está confiado que se gane la próxima elección, pero dice, pero no hay que tomarlo como un dato seguro. Yo estoy confiado, pero la elección es un complejo de cosas que hay que ganar. Hay que ganar la elección, fundamentalmente hay que ganar en la primera vuelta, y hay que ganar la mayoría parlamentaria, mantener la mayoría parlamentaria. Esa es una cuestión clave, porque después se faltó un diputado, y porque faltó un diputado, entonces hay que hacer una transacción política con no sé quién para ver si se tiene el respaldo para aprobar un proyecto de ley. Entonces, y hay muchísimos proyectos de leyes que se sacan solo con la mayoría parlamentaria del gobierno. Algunos, como ahora, por ejemplo, la última que aprobamos, que yo recuerdo en el Senado, que era la ley de empleo juvenil, que es una gran ley, tuvo unanimidad. Pero otras no tienen unanimidad. O sea, tienen solo la mayoría del gobierno. Entonces nosotros hemos estado con una mayoría justa en este periodo. Y bueno, ese punto es un punto clave. Así que, en realidad, procurar tener un tercer gobierno es también un tercer gobierno que tenga un sustento, que le dé margen para poder actuar, yo diría, con flexibilidad, ¿no? Que le dé participación a la oposición, como ha hecho este gobierno, en entes, en distintos lugares, pero que tenga una mayoría propia. ¿Para qué? Para aplicar un programa. ¿Y esa mayoría propia? ¿Para qué un tercer gobierno? Porque ahí hay una discusión. Y para muchas cosas. Ahora se viene el Congreso del Frente Amplio, sí. Y las expectativas de los Frente Amplistas de ¿para qué un tercer gobierno? Y bueno, yo creo que primero, en infraestructura, es un tercer gobierno que tiene que terminar y desarrollar algunos de los grandes proyectos que vienen de este gobierno. Hemos cambiado toda la matriz energética del país, pero hay que terminar de hacerlo. Vamos a desarrollar el puerto de aguas profundas y eso cambia la situación regional y geopolítica del Uruguay en relación con la Argentina e incluso con Brasil, ¿no? Un tercer gobierno es para, yo diría, terminar todo el arco de la infraestructura, que sea sólida. Y que en materia de telecomunicaciones implica la fibra óptica y demás, planes que están muy avanzados y en ejecución. Por otro lado, es buscar una inserción internacional que termine de definir este asunto de si nosotros integramos un bloque que sea jugador mundial o no. Este es el punto. El punto no es solo la diversificación de los mercados, encontrar muchos lugares donde vender los productos uruguayos y con el mayor valor agregado posible, sí, sino encontrar maneras de que eso sea sustentable en el mediano y en el largo plazo. Mucho valor agregado. ¿Por qué mucho valor agregado? Mucho trabajo uruguayo en los productos que vendemos, para no depender de los ciclos de los precios de las llamadas commodities, o sea, de los alimentos y las materias primas. ¿No? Para no depender de eso. Pero ¿y eso cómo se logra? Y eso se logra con procesos de integración y con procesos de incorporación dentro del país de mucha tecnología, ¿no? De mucha investigación y desarrollo. Entonces, estos son cadenas. Justamente a los países que se venden con mayor valor agregado, a veces por una razón geográfica, competitiva, sí, ha sido a los países vecinos, y eso está complicado. Sí, pues sí, bueno, pero con Brasil hemos hecho muchos acuerdos, muchos.
en materia automotriz, en otros campos energéticos y demás, ahí ha habido avances realmente muy trascendentes, ¿no? Que movilizan gran parte de nuestras cadenas industriales. Entonces, yo creo que ese punto de la inserción, de buscar un relacionamiento con Brasil y con otros países más fuerte, pero abiertos al mundo, es una cosa muy importante porque vamos a un mundo, ya estamos en un mundo, que empezó siendo bipolar, había dos, ¿no? Estados Unidos y la URSS, pasó a ser unipolar con Estados Unidos y después pasó a ser multipolar. Nuevamente, ¿no? Que es lo que estamos ahora, varios polos. Y algunos de estos polos son nuevos. Es el sur a través del sudeste asiático, China, la India, Brasil, y otros que ascendió y entonces cambiaron las relaciones mundiales de poder. Nosotros estamos en un polo que es el Mercosur, que es chiquito y que sí, pero podemos hacer se mueve poco, ¿no? Un esquema sudamericano mucho más fuerte. Podemos hacer, no solo de Mercosur, sino un esquema sudamericano y con algún enganche más arriba que nos convierta en algo mucho más fuerte. Pero para eso hay que tener una política, porque si no vamos a hacer la manzana de la discordia. Porque la última reserva grande, importante, de alimentos, de agua y de materias primas está en América del Sur. Entonces, ¿para dónde vamos? O nos juntamos y nos proyectamos en el mundo, o en realidad el mundo se va a venir sobre nosotros. Bueno, yo no quiero pasar de una dependencia de Estados Unidos a una dependencia de China, ¿no? Me parece que tenemos que tener un nuevo relacionamiento con Estados Unidos y un buen relacionamiento con China y con otros países del mundo. Entonces, este tema es un problema grande para un tercer gobierno, ¿no? No solo la Argentina y todo lo demás que venimos arrastrando. Entonces, también son problemas grandes estos que hemos señalado desde el punto de vista social y cultural. La reforma de la salud tiene que culminar, y no ha culminado aún. La reforma de la educación también. La reforma de la educación tiene que empezar, yo diría, ¿no? a desplegarse en forma importante. Y otros asuntos también deberían tener las mismas características. Entonces, Uruguay, en realidad, si sigue creciendo el producto como va creciendo, incluso ahora que no tiene el crecimiento espectacular del 7 o el 8%, pero que anda en el 4%, que es una muy buena tasa de desarrollo, Uruguay, en esa línea acumulativa, pasa a ser lo que hemos querido, un país de primera, ¿no? Senador, estamos terminando y le pido la respuesta más breve sobre lo que es el Frente Unido y el futuro, a la que se viene un congreso del Frente Amplio. Usted decía, una de las apuestas es a la renovación. Ahora, en el esquema electoral va a haber alianzas, seguramente más allá de los propios frentes. Ustedes ahí, viendo que hay distintos polos, y ustedes tratan de constituir un polo nuevo, ¿no? Está el Espacio 109, el Frente Liberal Sereni, el Partido Socialista. Ahí van a buscar alianzas con lo que se llamaba el espacio en torno a Mujica o otros grupos. No, nosotros hemos venido en diálogo con la lista 711, que encabeza Raúl Sendic, y con algún otro sector, ¿no? Bueno, vamos a ver qué sale de todo esto. Es un problema de trabajo, de acuerdos programáticos, de visiones de futuro. Yo creo que va a haber como resultado, desde el punto de vista electoral, si se quiere, una muy buena propuesta, que va a ser diferente, ¿no? Y complementaria de las otras propuestas. Entonces, el Frente se va a abrir en todo su abanico. Y venimos trabajando en eso y en realidad nos parece que hay muchos puntos de apoyo. Bueno, vamos a ver entonces, de acá a este recorrido vamos a tener más oportunidades para seguir hablando. Por noviembre vamos a tener más datos. Bueno, el Congreso del Frente es en noviembre. ¿Pero a fin de noviembre? A fin de noviembre. Bueno, vamos a estar atentos a lo que sucede. Muchas gracias, senador. Bien, gracias a ustedes. Nosotros vamos a una breve pausa y ahora volvemos con Horacio Baroli, con el senador Héctor Taján del Movimiento de Participación Popular. Ya venimos con más claves políticas. Seguimos en Claves Políticas por NSTV, estamos con Horacio Baroli, ahora con el senador Héctor Taján del Movimiento de Participación Popular. Bueno, le habíamos dado la bienvenida, pero ahora que está aquí en la mesa, muchas gracias por aceptar la invitación. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, habíamos visto con Horacio que ustedes en el MPP terminaron con los lineamientos programáticos. Esto va a la discusión de programa y usted ha participado en la comisión de programa del Frente Amplio.
Sí, sí, hemos participado allí, pero en el MPP como que esta vez llegamos un poco tarde. En el anterior congreso la propuesta del MPP había estado presente desde el inicio, digamos, cuando empezó a discutir en el Frente Amplio. Bueno, tuvimos un congreso nosotros también bastante extendido, claro. Queríamos afianzar unas cuantas definiciones estratégicas y organizativas para el MPP, nuestra política de alianza y el espacio de 609, se discutió mucho todo esto. Así que la cuestión programática que estaba pensada más hacia un plenario con ese exclusivo objetivo, se nos fue distanciando y bueno, ahora recién salimos con esta propuesta que fundamentalmente recoge 3 ejes importantes que marcó el Congreso hacia el Frente Amplio y hacia la cuestión programática 2015-2020, diríamos, ¿no? Por un lado es el concepto del cambio, es decir, seguir teniendo una apropiación de la cuestión del cambio. El cambio no lo trae la oposición, sino lo trae... Exacto, en el sentido de que la derecha no se apropie de ese concepto después de muchos años de gobierno del Frente Amplio, ¿no? Entonces, eso para nosotros es una cuestión esencial, es decir, seguir avanzando y seguir dando señales de que el cambio continúa. Hay semillas, podríamos decir, ya instaladas de que para ese periodo estos cambios van a ser importantes. En términos de la educación, la universidad tecnológica, lo que va a ser la universidad pedagógica, podríamos decir, eso de sale. Formación, claro, sale, sí. Digo, por el tema del acuerdo, el ¿no? puerto de aguas profundas, un nuevo sector a la economía, como va a ser el tema de la minería. Es decir, ya hay elementos que dicen, bueno, el Frente Amplio ya tiene en vista y en camino proyectos muy importantes de cambio. Hay otros que precisamos institucionalizarlos de mejor manera, como el Fondo para el Desarrollo, que fundamentalmente tiene su eje en la economía social y solidaria, para nosotros algo central, porque la distribución del ingreso está en el salario, está en la redistribución que hace el Estado a partir de lo que se apropia, pero necesitamos también distribución de activos, distribución de medios de producción, que los trabajadores mismos construyan su destino y a través de sus propias decisiones. Senador, ¿no? para que el televidente que no está al tanto de las siglas del acrónimo, el fondo es el fondo que se hace con parte de las ganancias del Banco República. Y que se administra en la Oficina de Planeamiento de Presupuesto. Y allí... Con empresas recuperadas por ahí trabajadores. se reciben proyectos en los cuales la base ha sido apoyar a lo que se han llamado las empresas recuperadas, ¿verdad? Un muy importante sector que se ha ido desarrollando y demostrando viabilidad, pero que tiene un desafío importantísimo para nosotros en adelante, y es decir, bueno, también los proyectos autogestionados no son para salvar empresas, sino para constituirse en proyectos nuevos, ¿no? Para seguir con los ejes, usted decía 3 ejes. Un eje es el cambio, el segundo... el cambio. El segundo es, bueno, las limitaciones que, digamos, este proceso de alto crecimiento, desarrollo económico, social, nos empieza a plantear para seguir adelante. Es decir, limitaciones del tipo de infraestructura, logística, energía, la misma transformación del Estado. El Estado se nos constituye muchas veces en una traba para continuar adelante procesos que tienen que tener otra dinámica. Ahí está en discusión todo este tema de las empresas estatales bajo derecho privado. Es decir, se ha configurado ahí todo un mundillo de instituciones que han sido necesarias, pero que pensamos que deberían estar en una institucionalidad más cercana también a los controles, ¿no? Eso está en discusión y pensamos que hay que seguir avanzando en todo este tema. ¿Y el tercer eje?
Y el tercer eje son lo que podríamos llamarle, en el Congreso le decíamos un poco la paradoja, es decir, a través del crecimiento económico de las formas de producción capitalistas, tuvimos un gran crecimiento, pudimos abatir en muy buen porcentaje la pobreza, la indigencia, el empleo avanzó muchísimo, pero a la vez se tradujo en algunos sectores una importante concentración económica, donde el poder económico se constituye muchas veces en una muralla para seguir adelante. Es decir, por ejemplo, y bueno, el ISIR, los cambios cuando queremos avanzar en la tributación o cuando queremos definir pautas de producción sectoriales, y esa concentración nos lleva hacia, por eso hay otra palabra que usamos, hacia efectos no deseados que quisiéramos corregir: concentración y extranjerización. Extranjerización que muchas veces nosotros la que tenemos presente. que se dio en el gobierno del frente, ¿no? Sí. Extranjerización de la tierra. Y bueno. Y algunos sectores. Hay fondos de pensión acá que están trabajando en el tema de la tierra, ¿no? Cuando tenemos al fondo aquí de la SAFAP con 8.000 millones de dólares que podrían estar pensando en eso. ¿Por qué no pensamos nosotros en eso, que lo tenemos aquí y vienen de otro lado? Para decir alguna manera de utilización el ahorro nacional, ¿verdad? Esos son los temas: concentración, extranjerización y después el otro efecto no deseado que recién el senador Rubio lo marcaba también, es decir, esa preponderancia de la producción en el sector primario, que si bien es un recurso natural que tenemos que defender y que sin duda va a seguir siendo una base de desarrollo del país, pero tenemos que tener en cuenta que la dinámica de avance en conocimiento, de aplicación tecnológica, etcétera, es mucho más ágil, es mucho más dinámica y de una inserción internacional más rápida en los sectores industriales y en sectores de servicio, ¿no? Senador, ¿en qué lugar entra la educación en todo esto? En estos tres lineamientos, grandes ejes, digamos, que está manejando. Bueno, entran en todos, diría yo, ¿no? Entran en el primero, en el de los cambios, por eso decíamos, decir, bueno, la educación va a ir cambiando y esos dos mojones que ya instalamos ya dan una perspectiva, ¿no? Y dan una perspectiva de cambios hacia el resto del país, de llevar la educación a lugares que hoy no encuentra espacio, pero estamos hablando no de la educación primaria, sino de un sistema de educación terciaria en el cual la universidad, la UTU están trabajando en forma unida, y pensamos que ese es un gran desafío. Y el otro tema es la formación propia de los docentes, ¿no? Claro. Ahí tenemos que avanzar muchísimo, por eso la necesidad de una universidad que tenga ese propósito, ¿no? El propósito de formar los docentes, ¿no? Taján, el senador Rubio hablaba de la educación, hablaba de la necesidad de una autocrítica y que no se había avanzado lo suficiente. ¿Se ha hecho esa autocrítica en el gobierno, en el Frente Amplio, sobre qué ha pasado con la educación? Bueno, yo creo que la educación hay un elemento que tal vez obstaculizó alguna cosa. Yo creo que la educación tiene que tener una continuidad muy importante, porque los resultados no se dan y no son esperables a veces en el mismo gobierno, ¿no? Nosotros tenemos que buscar que la educación tenga una continuidad en las políticas y en las autoridades. Me parece que eso es central y allí nosotros no tuvimos una continuidad entre el primer gobierno del Frente Amplio y el segundo, de tal forma de que fueran
tuvieran un impacto más rápido las reformas, las políticas. Si escuchamos al ministro Early, es muy claro decir, bueno, estamos avanzando pero muy lento y todavía no estamos en las reformas estructurales de estas que estamos hablando. Está bien. Senador, vamos a hacer una pausa. Usted decía, el MPP tuvo su congreso, se demoró en llegar con los lineamientos estratégicos con este documento, que lo tienen ahora, pero en la Comisión de Programas se ha avanzado y hay algunas interpretaciones que dicen triunfa el astorismo en lo que son los lineamientos para el próximo gobierno. Me gustaría que reflexionara sobre eso, a ver si es así, si comparte eso, y si en parte es porque se demoraron con el documento, ¿no? Estamos en Claves Políticas con el senador Héctor Tajam del Movimiento de Participación Popular. Breve pausa y ya volvemos. Bueno, seguimos con Horacio Baroli acá entrevistando al senador Héctor Tajam del Movimiento de Participación Popular. Nos había quedado una pregunta pendiente, ¿no? Sí, senador, llegaron tarde con la propuesta programática porque se dice que el astorismo gana terreno en ese sentido, como que ganó la pulseada. Yo no diría, porque si no queda la discusión, astorismo, mujiquismo, no me gusta moverme en esos términos. Tal vez el programa del Frente Amplio, o en sus términos económicos más preponderantes, no tiene novedades sustanciales. Y de pronto a nosotros nos hubiera gustado que tuviera algunas menciones más específicas a algunos cambios que son necesarios, algunos de los que aquí mencionábamos, por ejemplo, el término en la banca de desarrollo, el papel del Banco República. Nosotros pensamos que Banco República tiene que comenzar a jugar otro papel una vez que hizo una recuperación patrimonial fantástica. El Banco República era un banco casi liquidado, como el Banco Hipotecario. Los dos se recuperaron. Ahora, el Banco República tiene que tener una participación en la política económica más decisiva, ¿no? A nuestro juicio. Es decir, se maneja más como un banco comercial que como una parte integrante de la política económica. Y lo del no Fondes, es así claro, con ANCAP o con la UTE o con Antel, que son... Senador, y lo del Fondes fue como decir, en vez de hacerle al BROU tener ese papel, que una parte de ganancia vaya para acá y que se maneje fuera del Banco República. Tuvimos que recurrir a ese, digamos... A ese mecanismo. A ese mecanismo, ¿no? Nosotros queremos que haya un Banco de Desarrollo donde, no el Banco República, sino que el Banco República sea parte de un Banco de Desarrollo importante. Pero en el programa eso no se puso. No está con la insistencia que nosotros ¿Y por qué, senador? quisiéramos. ¿Por qué es el resultado ese? Hoy usted mencionaba, yo me lo noté, de murallas ideológicas, de los grupos de poder que se pueden ver afectados. Pero esas murallas han sido internas también en el Frente Amplio, algunas de estas reformas impositivas. Bueno, sí, hay algunas definiciones en las cuales, bueno, vamos bien así, sigamos de esta manera. Por ejemplo, últimamente se dio toda esta discusión otra vez sobre el tema impositivo, por ejemplo, sí, ¿no? Nosotros hicimos el planteo, me acuerdo con el presupuesto, cuando dimos la discusión sobre el presupuesto quinquenal. Bueno, el presupuesto fue básicamente una definición sobre el gasto público. Y dijimos, bueno, después de esto le toca a los impuestos, le toca a la parte de los recursos. Y allí hicimos toda una propuesta en la cual, bueno, salió el tema del IVA y las tarjetas, es decir, poder descontar el IVA totalmente a aquellos que tienen determinados ingresos. Ahora se va a usar ese mecanismo para los dos puntos. Para los dos puntos. Eso ya lo habíamos planteado a principios del 2011. Se hicieron algunas importantes deducciones
del IRPF. Ya planteamos en aquella época también una discusión de la ley de inversiones, las promociones ya significaban un costo muy alto y queríamos ver todo eso. El IRAE de 30% a las grandes utilidades o volúmenes importantes ya estaba planteado. Y bueno, eso es una discusión que se ha ido llevando internamente, no entre el astorismo y el mujiquismo, sino que ha sido planteado en el Frente Amplio y digamos, el consenso ha salido con algunos cambios, de pronto no todo lo que nosotros hubiéramos querido, pero la irrupción de Tabaré del Frente Amplio. La irrupción de Tabaré Vázquez en la campaña, él no ha hablado mucho de estos temas y después también está el tema de lo que interpretan de lo que dijo Tabaré Vázquez, ¿no? Claro. O los que interpretan de lo que dijo Mujica, que siempre es muy riesgoso, ¿no? Pero en el Frente Amplio está esa cuestión de decir, bueno, Tabaré Vázquez quiere que no haya, va a ser candidato, pero quiere que no haya toqueteo de estas cosas que pueden generar nervios, inquietudes y no hacer demasiados cambios. Ustedes estuvieron en la reunión con Tabaré Vázquez. ¿Hay algún compromiso de este tipo con Tabaré Vázquez? De decir, bueno, no hacer olas con el programa, cuidar la unidad en materia de esta discusión programática. No, la verdad que Tabaré está atento a lo que va definiendo el Frente Amplio y evidentemente él juega su papel en todo esto. Es un personaje muy importante, pero el Frente Amplio ha ido trabajando como lo hace siempre y los resultados, por eso los resultados son los que están a la vista, ¿no? Pero porque bueno, uno en el Congreso anterior del Frente Amplio, en el 2008, uno vio una puja mayor en la interna por los énfasis que querían poner los sectores, ¿no? Es decir, bueno, de cómo se definían determinadas estas cuestiones. Y ahora uno percibe, digo, yo se lo pregunto a usted para no hacer una interpretación, sí. como cierta cosa de que el MPP se resigna por la unidad o por el tema de lo que es la campaña, a no insistir demasiado en sus propuestas y decir, bueno, pierdo en esta o abajo de esta. No, yo creo que no es que perdamos, es decir, hay algunos énfasis en el propio programa que se va delineando, en el cual se acepta que se pueda hacer una política impositiva mejor orientada o con mayor presión fiscal en determinados sectores que no afecten la competitividad, seguir adelante con la equidad del IRPF y que el IRAE no esté despegado de lo que puede ser la presión que se ejerce sobre las personas físicas. Ahí hay otro elemento, porque el IRPF ya tiene una franja de 30%, sin embargo el IRAI sigue en el 25%. Por eso es que nosotros nos parece que un lineamiento importante sería que también el IRAE tuviera una franja del 30%. Hay otros elementos, también en el IRPF hay impuesto a la renta del capital. La renta que no de trabajo, por ejemplo, sino renta. los dividendos son de los que menos tienen. Tienen un 7%. Y nosotros en toda esa idea de dinámica equitativa con el cual arrancó el nuevo sistema tributario allá por el 2007, pensamos que también se podía ir hacia emparejar lo que son dentro de la renta de capital, emparejarla de los dividendos con el resto. Es decir, si usted tiene dinero en un banco, tiene rentas de alquiler, etcétera, Está menos grabado que el trabajo. Están menos grabado que el que recibe dividendos de un capital accionario, por ejemplo. Pero el programa del Frente Amplio no va a proponer cambios en eso. El programa del Frente Amplio está en un ámbito muy diluido. Exactamente, esa es la palabra. Y bueno, nosotros estamos haciendo un poco de énfasis en esas cosas, ¿no? ¿Sería generar espacios nuevos de discusión, digamos, sobre ese tema?
pues se puede ir, siempre está. Yo creo que el tema de la equidad dentro del sistema tributario en un gobierno de izquierda siempre tiene que estar planteado y siempre hay un mojón más. Sobre todo en un país que está demostrando que cimentó bases de crecimiento, de desarrollo económico que siguen dando sus frutos. Los últimos resultados del PBI que recién hablábamos nos están indicando que efectivamente estamos encaminándonos hacia un crecimiento potencial del PBI de alrededor del 4%, que es el doble de lo que venía haciendo décadas atrás, ¿verdad? Y eso nos puede llevar a duplicar el PBI por habitante en un poco más de una década. En programas anteriores, en Claves Políticas, algunos dirigentes del Frente Amplio que pasaron por acá decían que en estos gobiernos se le ha dado más interés o se ha prestado más atención a las personas a la gente más necesitada, digamos, y se ha descuidado un poco la clase media. ¿Cree que hay que reenfocar un poco por ese lado? Bueno, yo no creo que sea así porque realmente la política del Frente Amplio, fundamentalmente en lo que ha sido la recuperación salarial y la de empleo y algunos sectores económicos que se desarrollaron, le ofrecieron a la clase media los mejores trabajos de esta época, de este proceso. Y no conozco, o conozco muy pocos, en los cuales, digamos, lo que le afectó el IRPF le haya sacado más de lo que comenzaron a ganar. Yo creo que la clase media se posicionó muy bien dentro de este proceso y avanzó. Lo que hoy está en discusión es aquellos que dejaron de ser pobres y se van acercando a líneas que tocan con esa clase media, sí, si tienen una posición consistente para seguir manteniéndose y seguir adelante. Y no quedar en una situación vulnerable de volver a la... Ese es el desafío más grande, darle una buena sostenibilidad a todos los que fueron dejando atrás los problemas que fundamentalmente habían sido creados por la crisis del 2002 y algunos que venían de mucho antes. Senador, estamos terminando. Hoy usted mencionó algo que yo me lo anoté porque me pareció interesante sobre el tema de fondos de pensiones de extranjeros que invierten en Uruguay, o sea, sí. y hacía la referencia a la SAFAP. El tema es que simultáneamente cada tanto hay como una embestida contra la SAFAP, como con esas ganas de volver al sistema de reparto. Ahora se hablaba del proyecto que si bien es para dar libertad de devolver, muchos lo ven como una cosa de decir, bueno, hay que sacar esto porque esto no sirve y lo de la SAFAP. Sin embargo, usted mencionaba una posible utilidad, que es la inversión de esos fondos en otras cuestiones. Para eso quizás habría que ir al camino al revés, de darle más flexibilidad a la SAFAP para que inviertan más en cuestiones reales. Claro, nosotros se lo dimos en un momento cuando estaba en ciernes los proyectos de público y privado, en el cual era una buena oportunidad, y yo me acuerdo que además junto con eso se modificaron los porcentajes en los cuales... Fue la primera ley de este gobierno. Sí, sí, fue una de las primeras que se modificaron los porcentajes en los que pueden invertir la SAFAP, tratando de llevarlas hacia... le decíamos hacia el país productivo, ¿no? Y eso no resultó bien. Yo creo que hay que dar otra discusión, porque el Fondo de Ahorro de Pensiones presiona mucho sobre el Estado. Es decir, prácticamente entre el 80 y el 85% de la rentabilidad del fondo de la SAFAP está puesta en los papeles públicos. Pero entonces, entrando 600 millones de dólares todos los años a la SAFAP de nuevo ahorro de los trabajadores, prácticamente usted está diciendo, bueno, tengo que emitir deuda por este dinero, claro, porque
tengo que rentabilizar ese nuevo fondo, ¿no? Obviamente que el Estado también lo necesita a esos fondos, pero si pudieran ir, o si fueran hacia los sectores productivos, yo creo que además tendríamos un costo fiscal menor. O sea que, digo, eso sería potenciar a la SAFAP, a todas luces, no hacer sería, retroceder, no retroceder al sistema anterior, sino potenciar a la SAFAP para que puedan invertir en cuestiones de... mientras esté funcionando el sistema, es mejor que inviertan, que inviertan allí. Mientras obviamente. Es decir, nosotros nunca fuimos muy partidarios de la SAFAP, en el sentido de que no le vimos una mayor utilidad, en el sentido de que su papel ha estado jugando solamente en una intermediación entre el ahorro de los trabajadores y los papeles públicos, como le decía yo. Entonces, la verdad es que si hubiéramos hecho un fideicomiso grande, hubiera sido lo mismo. Y no hubiéramos tenido que compartir ganancias. Pero siempre estamos buscando de que el ahorro nacional, y ahí tenemos y hemos tratado dos casos. Una, el que está en el Banco República, y otra que está en el Fondo de Ahorro de Pensiones, sea un importante acelerador de la inversión y de la producción. Eso para nosotros es central. Pero en el programa del Frente Amplio sobre la FAP, por ahora no hay nada en lo que está en la comisión del programa. Por ahora no hay grandes cambios. Hay una mención ahí general sobre el sistema global de seguridad social, de previsión social del país, en el cual también nosotros quisiéramos equilibrarlo. Hay un desequilibrio ahí, por ejemplo, en la caja militar, donde tiene un muy importante déficit anual, una asistencia financiera muy importante. La caja policial ya hizo su reforma y le fue bien porque se estabilizó en un gasto, pero la caja militar está en el debe. Y ahí se va a impulsar alguna reforma. Y nosotros quisiéramos, efectivamente. Bueno, senador, muchísimas gracias por todo este tiempo. Bueno, gracias a ustedes por invitarnos. Y vamos a seguir conversando. Muy gracias. Amable. Bueno, Horacio, nosotros nos vamos, volvemos en 7 días con más claves políticas. Volvemos en 7 días. Muchas gracias por su atención. En la semana siguen todos los programas de NSTV, porque por NSTV tenés mucho que ver. Hasta la semana que viene. Presentó El Observador